gusto estar contigo nuevamente. Esta es la videocápsula número 5 que está relacionado a la transferencia de masa que corresponde a la unidad número 3 de nuestra asignatura, que es fenómenos de transporte. Te doy la bienvenida a esta unidad número 3 y es la unidad final con la que cerramos esta asignatura y este bloque número 2. En esta videocápsula número 5 estaremos platicando acerca de contenido temático, específicamente de ecuaciones que describen a la difusión molecular y a la convección. Recuerda que algunas videocápsulas están enfocadas a el desarrollo procedimental de las actividades que se han propuesto para cada unidad y otras con contenido específico de la asignatura que te van a ayudar a poder cumplir el objetivo y alcanzar el logro que se ha planteado en cada actividad. Vamos a comenzar por hacer una diferenciación entre la transferencia de masa y el movimiento de masa. ¿Por qué? Porque dentro de la parte académica estudiantil a veces llegamos a eh, a confundir estos dos procesos. Sí tienen que ver uno con el otro, por supuesto. Al haber un movimiento macroscópico del fluido a partir de un gradiente de la presión, es probable que nosotros podamos imponer una transferencia de masa. Pero que estén relacionados no significan que sean lo mismo. Comenzamos entonces primero definiendo qué es el movimiento de masa. El movimiento de masa lo tenemos de este lado, del lado derecho, es el movimiento que se da en un fluido, es decir, como sinónimo, es el flujo de fluidos a través, pues, de tuberías, en donde la fuerza motriz, la fuerza impulsora que hace que exista un movimiento desde un punto inicial a un punto final sobre una tubería en diferente geometría o configuración, es la diferencia de la presión, es decir, hay un gradiente de la presión. Sin embargo, la transferencia de masa, por su parte, requiere de una región o de dos regiones en donde existan diferencias de concentraciones. Es decir, debe de existir un gradiente de concentración para que exista un movimiento, una transferencia de masa. Eh, este gradiente de concentración es la fuerza impulsora, esta fuerza motriz que hace que desde el punto de mayor concentración exista esa transferencia de masa hasta el punto de menor concentración. Entonces, ojo aquí, el movimiento de masa puede imponer una transferencia de masa, pero la transferencia de masa como tal no puede imponer un movimiento macroscópico del fluido. Que quede bien claro esto. La transferencia de masa se puede dar a partir de dos mecanismos importantes. El primero de ellos se conoce como el movimiento molecular y es un concepto que ya trabajaste en el foro de construcción del conocimiento de la unidad número 3. El movimiento molecular, como su nombre lo dice, es un movimiento microscópico, un movimiento molecular que generalmente se da en fluidos en reposo, fluidos estancados. Acuérdate que fluido puede ser un gas o un líquido, o en flujo laminar, en donde la turbulencia no existe, por lo tanto, pues no hay una transferencia de masa provocado por un movimiento global del fluido. Ese movimiento molecular ocurre independiente a la convección. ¿Qué significa? Exista o no exista convección, o no importa qué tipo de convección exista, el movimiento molecular o la difusión se va a dar, ¿vale? Por otro lado, tenemos los fluidos en movimiento. Como lo mencionamos en la primera lámina, los fluidos en movimiento son capaces de imponer transferencia de masa. ¿En qué momento sucede esto? Pues cuando hay movimiento global del fluido. Por ejemplo, en procesos industriales o en procesos biotecnológicos, nosotros imponemos movimiento macroscópico generalmente en bioreactores, en donde la agitación a través de un agitador en un reactor químico, por ejemplo, un reactor bioquímico, biotecnológico, eh, impone un movimiento axial del flujo.
Este movimiento nos ayuda a generar o a disminuir los gradientes de concentración. Es decir, cuando este agitador se mueve dentro de un reactor, pues lo que hace es que impone o genera una mayor difusión o un mayor movimiento molecular, y hace entonces que los gradientes de concentración tiendan a desaparecer, porque lo que nos interesa pues son puntos homogéneos en una mezcla reactante para que el rendimiento de la reacción sea pues alto, ¿no? Entonces, acuérdate, movimiento molecular es la parte microscópica, es el movimiento microscópico que no podemos observar, pero que existe, se da generalmente por gradientes de concentraciones, no requiere de movimiento, puede ser en fluidos estancados, fluidos en reposos, o en fluidos, o flujo de fluidos con flujo laminar, y es independiente de la convección, no importa el tipo de convección que exista. Mientras que los fluidos en movimiento, pues también imponen transferencia de masa o transferencia de materia, pues debido al movimiento macroscópico y global. Ahora bien, vamos a comenzar con la difusión. Si nos regresamos una lámina, hay que prestar mucha atención al movimiento molecular. El movimiento molecular está relacionado con la difusión. La difusión es un proceso de transferencia de masa que puede ocurrir tanto en líquidos como en sólidos como en gases, dependiendo del tipo de sistema que tengamos. Esta difusión se describe matemáticamente por una ley que se conoce como la ley de Fick, y esta ley describe la razón de difusión en relación a un gradiente de concentración, ¿sale? De especies químicas, obviamente, que se dan en mezclas. Eso es bien importante. La difusión se da en mezclas y pueden ser diferentes tipos de mezcla con base en los distintos estados de agregación. Del lado izquierdo, en la figura 1, que se titula Proceso esquemático de difusión, que está retomada del libro de Sengel, vemos un esquema en donde se nos explica cómo sucede una difusión. Veamos el tanque de la parte de abajo. En la parte izquierda tenemos nitrógeno puro y en la parte derecha tenemos aire. Hay que recordar que el aire pues, es una composición de diferentes gases en donde un gran porcentaje es nitrógeno y otro porcentaje pues, es oxígeno. ¿Qué pasa? Este tanque está dividido por una lámina que no es, o una frontera, hablando termodinámicamente, una frontera que no es fija, es móvil. Cuando nosotros levantamos esta frontera o esta lámina, los dos sistemas empiezan a coexistir. Y entonces se da el primer gradiente de concentración. ¿Por qué? Del lado izquierdo tenemos una alta concentración de nitrógeno. Aquí lo podemos observar en esta gráfica. Esta concentración vale 1, es decir, todo aquí es nitrógeno. Y del lado derecho tenemos una concentración de nitrógeno del 79%. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos dos puntos de concentración distintos, es decir, hay un gradiente de concentración. Lo que va a ocurrir es un proceso de difusión o de movimiento molecular en donde el punto de concentración, desde el punto de concentración más alto, se va a difundir el nitrógeno hasta el punto de concentración más bajo. Es decir, la dirección de las moléculas de nitrógeno en esta mezcla gaseosa irá de izquierda a derecha. Caso contrario, por ejemplo, con el aire, más bien con el oxígeno. El oxígeno se encuentra en una concentración de 0.21 en la parte derecha del tanque. Cuando esta frontera móvil pues, se mueve, se quita, el oxígeno tiene mayor concentración del lado derecho y nada de concentración del lado izquierdo. Hay un gradiente de concentración. Por lo tanto, el oxígeno se va a mover por mecanismos moleculares, se va a difundir, va a suceder un proceso de difusión desde el punto derecho de alta concentración, 0.21, hasta la región izquierda, donde no había, donde no hay y no había oxígeno
en un tiempo igual con 0. Por supuesto que después de cierto tiempo encontraremos que ya no va a haber gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque es precisamente el objetivo de la difusión de este movimiento molecular, eh, evitar, eliminar que no exista un gradiente de concentración. Bueno, posteriormente, la transferencia de masa a partir de difusión, lo vuelvo a mencionar, se da únicamente en mezclas. Y entonces, lo que se tiene que hacer es describir todas las ecuaciones que describen, que evalúan la transferencia de masa a partir de mezclas. Vamos a explicar algunas de estas consideraciones. Supongamos que tenemos en esta parte de acá, en esta imagen, una mezcla A y una mezcla B. ¿De qué? De gases. Antes de comenzar esta explicación, tenemos que definir que la difusión se puede analizar en tomando como referencia o como base dos tipos de cálculo. Podemos analizar la difusión con base en la masa o podemos analizar la difusión con base en los moles. A la primera se le conoce difusión base másica y a la segunda se le conoce como difusión en base molar. La difusión en base másica está caracterizada porque la concentración se expresa en términos de la densidad, ¿ok? Ahí está la característica. Por lo tanto, siempre que veas todas las ecuaciones que describen el movimiento o la transferencia de masa por difusión en términos de la densidad, debes de saber entonces que se está analizando la difusión en base masa. ¿Qué significa eso? Vamos a retomar este esquema. Tenemos una mezcla de un gas A más un gas B. Sabemos que la concentración de A en este esquema, en esta mezcla, lo podemos obtener dividiendo la masa de A entre el volumen total. Es una concentración, gramos sobre litro, ¿sale? Y está relacionada con la densidad de A. La concentración de B o densidad de B en esta mezcla gaseosa la podemos obtener a partir de la división de la cantidad de masa de B, representado por los circulitos en color blanco o sin color, dividido entre el volumen total. Si tuviéramos, por ejemplo, un componente más, un componente C, su concentración en la mezcla sería igual, la masa de C entre el volumen total, y así para una mezcla multicomponente, el número de componentes que quieran. Esa es la forma en que vamos a calcular y obtener la concentración de cada componente. Su masa entre el volumen total que ocupa esa mezcla. Y obviamente, si nosotros queremos saber la densidad total de la mezcla, pues lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todas las concentraciones, desde el componente 1 hasta el componente n. En este caso, para nosotros, como tenemos dos componentes, pues la densidad de la mezcla sería igual a la densidad o la concentración de A más la concentración de B. Es un sistema binario. Y ahí está. Tenemos entonces los tres primeros conceptos. Concentración por cada componente y densidad total de la mezcla. Ahora, de manera dimensional, nosotros podemos expresar un parámetro de concentración denominado fracción masa. La fracción masa no es más que la cantidad o la concentración de cierto componente entre la concentración total de la mezcla. ¿Qué significa esto en términos de la densidad o de la concentración en masa? Pues significa que yo voy a obtener una fracción masa dividiendo la concentración del componente A, en este caso, entre la concentración total o la densidad total del sistema o de la mezcla. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la fracción en masa del componente B en la mezcla,
Entonces lo que tengo que hacer es dividir la densidad de B o la concentración de B en la mezcla dividido entre la densidad total. Y así, si tuviera yo un componente C, la fracción en masa de C lo calculo dividiendo la densidad de C en la mezcla o la concentración del componente C en la mezcla entre la densidad total. Y así hasta n componentes. ¿Sale? No olvidar que esta densidad total la podemos obtener de la sumatoria de las densidades individuales de los componentes que integran a la mezcla. Y también tener muy claro que la sumatoria de todas las fracciones masa son igual con 1. Ese es uno de los criterios más importantes y que no podemos olvidar. Vamos a empezar la explicación de la difusión en base molar. Una base molar, o en una base molar, la concentración se debe de expresar en términos de kilomoles por unidad de volumen, ¿sale? Kilomoles por unidad de volumen. Acuérdate que la densidad de A, o la concentración de A en términos de masa, pues es la masa entre el volumen. Y si recordamos nuestros conocimientos desde química 1, de nivel medio superior, química 2, hasta la química de nivel universitario, nos han enseñado que existe una relación directa para poder convertir de masa a moles. Y el puente, el link, la liga que existe entre la masa y los moles de un elemento o de un compuesto es su peso molecular. Entonces, para poder obtener la concentración de un componente, en términos de moles, bastaría dividir el concepto que tenemos de concentración en masa entre el peso molecular, al cual lo voy a anotar, registrar con una M mayúscula. Y entonces masa entre peso molecular, esto sería igual al número de moles, ¿vale? Número de moles entre el volumen, ¿sale? Entonces la concentración de A, fíjate bien, esto es eh, entre el peso molecular, ¿sale? Porque acuérdate que masa entre volumen nos representa la densidad de A. Y si yo divido esa densidad entre el peso molecular, automáticamente obtengo yo, pues, la concentración relacionada al número de moles, que es lo que tenemos acá. La concentración molar la voy a representar con la letra C. Y bueno, aquí la etiqueta A hace referencia al componente A. Por supuesto que dependiendo del tipo de componente, tú puedes ir cambiando esa etiqueta. Y entonces la concentración molar la vas a obtener siempre dividiendo la concentración en masa que se obtuvo aquí, en estas definiciones, entre el peso molecular de cada componente. Ahora bien, si estamos hablando de gases, es importante reconocer que la concentración molar lo vamos a poder obtener a partir de la definición del gas ideal. ¿Sale? Si hacemos todo el álgebra, introduciendo aquí en número de moles la definición de gas ideal, vamos a poder obtener la siguiente relación, que la concentración molar de un gas en una mezcla gaseosa la vamos a obtener dividiendo la presión parcial de ese gas entre la constante universal de gases por su temperatura. Recordando que aquí la temperatura siempre debe ir en unidades absolutas. Podemos definir una fracción, igual que lo hicimos en masa, pero en este caso se va a conocer como fracción molar. La fracción molar para líquidos y sólidos se calcula dividiendo la concentración del componente entre la concentración total de la mezcla. Mientras que para gases, la fracción molar del componente gaseoso en una mezcla gaseosa multicomponente se obtiene dividiendo la presión parcial entre RT. Y el criterio, la restricción que debemos de cumplir siempre es que la sumatoria de todas las fracciones molares debe ser igual con 1. Acuérdate aquí, lo vimos en la unidad número 1, en el desarrollo matemático. Acuérdate, cuando hicimos operaciones con sumatorias. Si tenemos 3 componentes, entonces
La fracción molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2 más la fracción molar del componente 3 debe ser igual con 1. ¿Bien? Perfecto. Esta es la videocápsula número 5 relacionado a la introducción a los conceptos de concentración en masa, concentración molar, fracción en masa, fracción molar. Vamos a recapitular. A manera de cierre, recuerda, la difusión se puede estudiar con base desde dos puntos de vista, con base en la masa o con base en los moles. Dependiendo de cuál sea mi marco de referencia, si la masa o los moles, va a ser entonces el tipo de definición que voy a utilizar, tanto en concentraciones como en fracciones. Espero este conocimiento te sirva para las actividades posteriores.